¿Alguna vez te has preguntado si lo que te enseñaron en la escuela dominical es todo lo que la Biblia realmente dice? ¿Y si las historias que nos contaron desde pequeños, esas que repetimos de memoria, en realidad esconden secretos tan antiguos que podrían sacudir los cimientos de nuestra fe? Imagina que existiera un relato oculto, silenciado por siglos, esperando a ser descubierto solo por quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Hoy te invito a abrir los ojos y escuchar el Génesis como nunca antes lo oíste. No solo como un libro, sino como un código vivo, un mapa espiritual plagado de pistas, vacíos y mensajes para los que buscan la verdad, aunque duela. Cierra los ojos y transporta tu mente a un tiempo antes del tiempo, donde todo era oscuridad, silencio y potencial. La voz de Dios, no una voz humana, sino el eco del infinito, resuena en el vacío y pronuncia las primeras palabras: sea la luz. Pero lo que sigue después de esa luz no es tan sencillo como creímos. El relato avanza y pronto llegamos al misterio central, la creación del ser humano. Y aquí es donde el Génesis, lejos de darnos una sola historia, parece jugar con los límites de nuestra lógica y nuestra comprensión. Lee con atención los primeros versos del capítulo 1. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No se trata de un solo individuo, sino de una humanidad entera, creada de golpe, como si la divinidad hubiese decidido reflejarse en miles, millones de espejos al mismo tiempo. El texto subraya: varón y hembra los creó. ¿Notas la ausencia de nombres? No hay Adán, no hay Eva. No hay historia personal, no hay Edén, no hay serpiente, no hay árbol prohibido. Hay una creación colectiva, universal, casi anónima, marcada por la bendición de gobernar, de fructificar, de llenar la tierra. No es extraño que este relato tan poderoso, tan fundamental, sea ignorado o minimizado en la mayoría de las enseñanzas religiosas. La mayoría pasa de largo, como si fuera apenas una introducción. Pero el lector atento percibe algo inquietante. Esta humanidad es diferente. No se habla de polvo, ni de costillas, ni de pruebas, ni de pecado. Solo la imagen, solo la semejanza divina, solo la palabra y la acción instantánea. Es como si en este primer acto, Dios, llamado aquí Elohim, nombre plural que ya esconde un enigma, creara seres a su imagen espiritual, dotados de una esencia luminosa, sin las limitaciones de la materia. Pero entonces, como si el relato diera un giro abrupto, aparece el capítulo 2. De repente la atmósfera cambia. Dios ahora es Yahvé Elohim, el Señor Dios. Ya no basta con la palabra, ahora sus manos intervienen en el barro, en la tierra, en la materia. Toma polvo, modela, sopla, forma. Da nombre, Adán, da un lugar, Edén, da un mandato, cultivar y guardar. Aquí la creación es artesanal, íntima, concreta. No es un acto masivo, sino la historia de un solo hombre, con emociones, soledad, deseo, culpa. Después, de su costado, forma a la mujer. Por primera vez, los seres humanos tienen historia, tienen errores, tienen pruebas y, sobre todo, tienen una caída. ¿Por qué la Biblia narra dos historias de creación? ¿Por qué el mismo texto sagrado permitiría una contradicción tan evidente, sin explicar, sin justificar, como si confiara en que solo los verdaderos buscadores se atreverían a preguntar? Durante siglos, teólogos, rabinos y místicos han debatido estas preguntas. Algunos sugieren que se trata de dos fuentes literarias combinadas. Otros, que es una repetición estilística para enfatizar el acto divino. Pero hay quienes no se conforman con explicaciones superficiales, porque en la tradición hebrea, cuando Dios repite algo, es porque quiere que lo miremos dos veces, porque hay un misterio oculto entre líneas. ¿Y si la primera humanidad creada por Elohim en Génesis 1 es esencialmente distinta a la de Adán y Eva en Génesis 2?
Imagina por un momento que en el principio, antes del barro, antes del Edén, hubo una creación espiritual, un linaje de seres hechos a imagen y semejanza, portadores de luz, sin cuerpos físicos, sin necesidad de prueba o redención. Solo después, quizá por un designio oculto o una caída anterior, la divinidad decide modelar un hombre del polvo, dotarlo de individualidad, de conciencia separada, de libre albedrío, de destino y de error. Esta idea, tan audaz, no es moderna. Los sabios cabalistas hablaban de Adam Kadmon, el hombre primordial, un ser de luz emanado directamente de la divinidad, anterior al Adán terrestre. En sus escritos, Adam Kadmon es el prototipo original, el arquetipo espiritual del que descienden todas las almas antes de entrar en la materia. ¿No es esto acaso lo que la Biblia insinúa cuando usa dos nombres diferentes para Dios? En Génesis 1 es Elohim, el creador cósmico, el arquitecto universal. En Génesis 2 es Yahvé Elohim, el artesano, el alfarero, el Dios que se ensucia las manos y sopla vida en la arcilla. Dos nombres, dos acciones, dos naturalezas, dos humanidades. Pero el misterio no termina aquí, porque al analizar el texto original en hebreo, surgen matices aún más perturbadores. La palabra usada para crear en Génesis 1 es bara, que implica crear de la nada, una acción divina exclusiva. En Génesis 2, la palabra es yatzar, que significa formar, modelar, como quien da forma a la arcilla. ¿No parece esto una pista de que la primera creación es espiritual, pura, mientras que la segunda es física, limitada, vulnerable? Pocos se atreven a mirar entre líneas y preguntarse, ¿por qué el texto más sagrado de Occidente mostraría sin pudor dos relatos distintos de la creación del ser humano? Es posible que lo que fue considerado contradicción durante siglos sea, en realidad, la señal de que hay algo mucho más profundo, algo que fue dejado a propósito para los buscadores de misterios. Detente a pensar en lo siguiente. En Génesis 1 no existe el Edén. No hay tentación, ni pecado, ni prueba. El hombre y la mujer, creados a imagen de Dios, reciben una bendición colectiva y un mandato claro: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Nada más. No se menciona el árbol de la vida ni el árbol del conocimiento del bien y del mal. No hay advertencias ni amenazas. Es una creación perfecta, sin drama, sin historia individual, como si la humanidad hubiese nacido ya completa, ya elevada, lista para gobernar. ¿No te resulta extraño que esa creación haya sido casi ignorada por la tradición, opacada por la historia de Adán y Eva? Luego, en Génesis 2, todo cambia de tono y de escenario. Aquí el creador no es solo el verbo, sino el alfarero que modela con sus propias manos, que sopla vida en un solo hombre, que lo coloca en un jardín cerrado, lo observa y decide que necesita una ayuda idónea. Ahora la historia es personal, llena de detalles, de emociones, de limitaciones. Por primera vez, el hombre se siente solo. Por primera vez, el hombre recibe un mandato restringido. No dominar la tierra entera, sino cultivar y guardar un espacio específico, el Edén. Por primera vez aparece la posibilidad del error, la tentación, la caída. Y si estas diferencias no fueran casuales, sino deliberadas. Hay quienes sostienen que la Biblia codifica secretos bajo aparentes repeticiones y contradicciones, esperando que alguien, algún día, se atreva a mirar más allá de lo literal. Los rabinos antiguos decían que la Escritura tiene 70 caras, 70 niveles, y que cada generación descubre un rostro nuevo según su sed de verdad. Sigamos desentrañando los detalles. ¿Te has dado cuenta de que en el capítulo 1 no hay nombres propios? Ni Adán ni Eva. Solo una humanidad colectiva, sin historia personal, sin drama. Sin embargo, el capítulo 2 se centra en una pareja específica,
con nombre, historia, pruebas, errores y destino. Esta dualidad ha generado desde tiempos antiguos todo tipo de interpretaciones. Algunos sabios judíos, por ejemplo, sostenían que la mujer mencionada en Génesis 1 no es Eva, sino otra figura conocida como Lilith, la primera mujer creada a la par del hombre, que luego fue apartada o desaparecida de la narrativa oficial. Lilith se convirtió en símbolo de rebeldía, de independencia, de un linaje femenino olvidado o silenciado por los custodios de la tradición. Otros van aún más lejos. Interpretan que la creación de Génesis 1 corresponde a la humanidad espiritual, angelical, anterior a la encarnación material, mientras que Génesis 2 marca el inicio de la humanidad bajo prueba, sometida a la materia, a la tentación, al ciclo de caída y redención. No es sospechoso que los mismos cabalistas, místicos cristianos y gnósticos hayan hablado de una chispa divina atrapada en cuerpos de barro, de una caída del alma original desde el plano de la luz hacia el mundo de la carne. Para ellos, la historia de Adán no es solo el relato de un hombre, sino el símbolo de todas las almas que olvidaron su origen divino al descender a la materia. La primera creación sería el recuerdo de lo que fuimos, la segunda, el drama de lo que debemos volver a ser. Pero el texto bíblico aún nos reserva más enigmas. Observa con atención las palabras elegidas. En Génesis 1, Dios bendice a los humanos y les da dominio sobre la tierra, como si ya poseyeran todas las capacidades necesarias para ejercer ese poder. En Génesis 2, Adán es puesto en un jardín limitado, separado del resto del mundo, y solo después de desobedecer es arrojado al exterior. ¿Será que este jardín es más un confinamiento que un paraíso? ¿Será que la verdadera caída no fue solo desobedecer, sino descender de una existencia espiritual a una existencia material? Incluso la tradición cristiana primitiva, en algunos textos apócrifos y gnósticos, describe a Adán como un ser de luz antes de recibir un cuerpo físico, y sostiene que la caída consistió precisamente en olvidar ese origen y quedar atrapado en la carne. ¿No te hace pensar esto en la lucha interior que todos sentimos alguna vez? La sensación de no pertenecer del todo a este mundo, la nostalgia por una pureza perdida, el deseo de algo superior, la intuición de que nuestra alma es más antigua que nuestra biografía. Tal vez no sea solo una metáfora, sino el eco real de una memoria ancestral que duerme en nuestro interior, esperando ser despertada. La sensación de no pertenecer del todo a este mundo, la nostalgia por una pureza perdida, el deseo de algo superior, la intuición de que nuestra alma es más antigua que nuestra biografía. Tal vez no sea solo una metáfora, sino el eco real de una memoria ancestral que duerme en nuestro interior, esperando ser despertada. La pregunta que resuena silenciosamente entre los márgenes del Génesis se vuelve cada vez más insistente. Si Adán y Eva fueron los primeros, ¿por qué Caín temía que cualquiera que lo encontrara lo mataría al ser expulsado del Edén? ¿Quiénes eran esos otros que habitaban la tierra fuera del jardín sagrado? Y más aún, ¿de dónde salió la esposa de Caín? No hay explicación literal, no hay mención de más hijos o hijas en ese momento del relato, y sin embargo, el texto los da por hecho, como si la existencia de otros humanos fuera un secreto a voces, tan obvio para los antiguos que ni siquiera requería aclaración. Es en este vacío donde nacen las leyendas susurradas entre los sabios y las tradiciones secretas transmitidas de generación en generación. Antiguos escritos, apócrifos y comentarios rabínicos se atreven a rellenar los espacios con relatos de civilizaciones olvidadas, de pueblos sin nombre, de mujeres y hombres que caminaban por la tierra mucho antes de que Adán recibiera su mandato en el Edén. En las cuevas donde los manuscritos duermen bajo capas de polvo y olvido,
resuenan las voces de quienes creían que la creación de Génesis 1 no era un prólogo sin importancia, sino el testimonio velado de una humanidad espiritual, colectiva, portadora de luz y misión antes de la materia y la caída. Entre los cabalistas, la figura de Adam Kadmon toma forma y se convierte en el molde celeste de todas las almas, el arquetipo primordial desde el que surgen las centellas divinas que mucho después serían revestidas de carne y lanzadas al drama de la existencia material. Se dice que esas almas, al descender, olvidaron su origen y se dispersaron por el mundo, convertidas en testigos silenciosos de una verdad enterrada bajo el peso del barro y del tiempo. No es casualidad que muchas culturas antiguas cuenten mitos de hombres y mujeres de luz, de seres que caminaban entre dimensiones, de linajes que precedieron la historia conocida. Tampoco es casual que los textos apócrifos y los rollos del Mar Muerto insistan en la existencia de hijos de la luz y de la oscuridad, de naturalezas humanas distintas y destinos entrelazados en una lucha perpetua por recordar. Cuando Caín parte hacia la tierra de Nod y encuentra allí a su esposa, el relato bíblico no detalla su origen. Deja abierta la puerta para que los buscadores de secretos intuyan lo que los guardianes del dogma prefirieron callar, que ya existían otros, creados en ese primer acto de Génesis, una humanidad extendida, sin nombres ni historia individual, hijos e hijas de la luz enviados directamente al mundo. Así, el Edén deja de ser simplemente el jardín de la inocencia para transformarse en la frontera mística entre dos realidades: el mundo de los espíritus puros, colectivos, y la aventura dolorosa de la individualidad, la materia, el error y la redención. El hombre de Génesis 1 es la chispa original. El Adán de Génesis 2 es el viajero que debe aprender a recordar lo que una vez fue. Y tú, que escuchas y sientes que algo en ti responde a esta historia, quizá ya reconoces en lo más profundo de tu ser ese anhelo de volver a casa, esa nostalgia de un origen perdido que aún susurra desde las sombras del alma. No se trata solo de interpretaciones o teorías esotéricas, sino de un clamor universal por sentido, por pertenencia, por verdad. El Edén aparece entonces como un espacio sagrado, pero también como un confinamiento, una misión impuesta a quienes debían experimentar la libertad, la tentación y finalmente el regreso. No todos los seres humanos parecen moverse por el mismo impulso espiritual. Algunos buscan la luz desde la infancia, otros viven como si su alma estuviera dormida, otros arden ante la injusticia, otros apenas sienten el roce de lo eterno en sus días. ¿Y si la explicación estuviera en este doble origen? ¿Y si dentro de cada uno de nosotros convivieran las dos humanidades, la espiritual y la terrenal, la memoria y el olvido, la luz y el barro? Es posible que la guerra interior, esa tensión entre el deseo de trascendencia y el peso de la materia, no sea un castigo, sino un llamado. La memoria de la humanidad espiritual luchando por despertar a través de la humanidad probada y caída. Las historias de Lilith, la mujer creada junto al hombre pero silenciada y expulsada del Edén, son solo un eco más de esta multiplicidad de orígenes y destinos. Los Midrashim cuentan que Lilith no cayó, simplemente eligió su propio camino, convirtiéndose en símbolo de una libertad olvidada, de una estirpe que escapó al control de la historia oficial. Su linaje, según las leyendas, pobló la tierra antes de Eva, dando lugar a pueblos y culturas que vivirían al margen del relato bíblico tradicional. Las tradiciones ocultas, los apócrifos, los evangelios gnósticos, todos convergen en una misma sospecha: que la humanidad no es una sola, que el plan de Dios siempre fue más profundo que la narrativa lineal, que la memoria espiritual
aguarda el momento de ser reactivada en los corazones dispuestos a escuchar el llamado. Si alguna vez sentiste que tu vida no encaja por completo en el guión repetido por siglos, quizás sea porque tu alma responde a esa voz antigua, a la misión olvidada, al linaje de los primeros creados, a imagen pura de la divinidad. En las noches silenciosas, cuando la soledad pesa y el mundo parece insuficiente, es posible escuchar el eco de esa memoria. No es solo melancolía, es la voz del Adam Kadmon, del ser de luz, llamando a recordar, a regresar, a despertar a una verdad que ningún exilio puede borrar. Tal vez todo el drama de la humanidad, desde el Edén hasta hoy, no sea más que la búsqueda de esa chispa perdida, la travesía de quienes, revestidos de barro, intentan reencontrar la claridad de su origen. Y es en ese viaje, en esa guerra interior entre lo terrenal y lo espiritual, donde se juega el sentido último de la existencia. Sin pausas, sin cortes, la historia sigue su curso. Lo que comenzó como una pregunta sobre el Génesis se transforma en una travesía hacia lo más profundo del ser, hacia la raíz de la dualidad humana, hacia la posibilidad real de recordar quiénes somos en lo más alto de nuestro espíritu y en lo más humilde de nuestra carne. Y es en este umbral invisible entre lo divino y lo humano, donde todo cobra un nuevo sentido. Porque recordar no es solo un ejercicio de nostalgia, sino un acto de poder. No es mirar atrás con tristeza, sino despertar la luz dormida bajo las capas del barro y del tiempo. Quien se atreve a buscar su origen, a escuchar la voz suave y persistente del espíritu, descubre que el Edén no está perdido para siempre, sino aguardando en lo más profundo del alma, donde la memoria y el deseo de Dios nunca mueren. No es casualidad que a lo largo de la historia, tantos hombres y mujeres hayan sentido el llamado a ir más allá de la rutina, de la comodidad, del miedo. La chispa divina empuja, arde, insiste en ser reconocida incluso en medio de la noche más oscura. A veces se manifiesta en forma de pregunta: ¿quién soy en realidad? ¿De dónde vengo y a dónde voy? A veces como insatisfacción sagrada, una incomodidad ante la mediocridad, un anhelo de algo más. Y otras como pura gratitud por el simple hecho de existir, por el milagro cotidiano de respirar, de buscar, de aprender, de amar. Quien ha sentido esa inquietud, ese fuego secreto, sabe que no basta con vivir para sobrevivir. La verdadera vida comienza cuando recordamos nuestro origen, cuando dejamos de ser solo barro y reconocemos la imagen, cuando convertimos el dolor en aprendizaje y la caída en oportunidad de volver a levantarnos. Porque la dualidad no es un castigo, es una escuela. La lucha entre la luz y la sombra, entre la memoria y el olvido, es el escenario donde cada alma elige de qué lado quiere estar. El secreto que la Biblia susurra entre líneas y que la tradición a veces prefirió callar, es que no todos fuimos creados iguales, porque no todos aceptamos el mismo viaje, la misma misión, el mismo llamado. Algunos son enviados para despertar a otros, algunos vienen a aprender desde el barro, otros tal vez son guías encubiertos que deben recordar primero para poder ayudar a quienes aún duermen. No es una jerarquía. Es el plan de un Dios que ama la diversidad, la libertad, la aventura de la conciencia. Por eso Jesús, el Maestro de los Maestros, habló tantas veces del nacimiento espiritual, de la necesidad de nacer de nuevo, de volver al principio, no en carne, sino en espíritu. No vino solo a restaurar una moral, sino a encender la llama original en corazones apagados, a recordar a cada alma su verdadero linaje. No importa cuántas veces hayas caído, cuán lejos creas estar del Edén, la puerta nunca está cerrada del todo para quien decide regresar. Tal vez, si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque tu alma ya ha comenzado a recordar. No necesitas entender todo de inmediato.
Basta con querer, basta con abrirte al misterio, basta con dejar que la inquietud sagrada te lleve cada día un paso más allá de lo conocido. Porque no se trata de religión, sino de despertar. No se trata de pertenecer a un grupo, sino de recordar tu origen más allá del tiempo y de las etiquetas. Cada acto de amor, cada instante de perdón, cada búsqueda sincera es un regreso al principio, un pasito de luz en medio de la noche. La humanidad dual que el Génesis esconde no es un dogma, es una experiencia. La memoria viva de que fuimos luz antes de ser barro y que el viaje de vuelta es posible para todos los que quieran intentarlo. Quizás nunca logremos responder a todas las preguntas. Tal vez siempre quede un velo de misterio entre el Edén y la vida cotidiana. Pero ahora sabes que la verdad no es un punto fijo, sino un camino, una travesía, una danza entre la memoria y el olvido, entre la caída y el regreso, entre el barro y la chispa divina. Eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos hace eternos. Y si esta historia tocó tu corazón, si algo dentro de ti vibró con este mensaje, no lo dejes morir aquí. Compártelo, hazlo llegar a otros buscadores. Deja tu huella en los comentarios y únete a una comunidad de almas despiertas que no se conforman con la oscuridad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y camina con nosotros en este viaje de regreso a la luz original. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Si algo te impulsa a recordar, es porque ya formas parte de esa humanidad que no quiere olvidar. Quizás seas uno de los llamados a despertar primero para ayudar a otros a encontrar el camino. El secreto está vivo, esperando ser descubierto de nuevo en cada vida, en cada pregunta, en cada despertar. Y aunque la sombra del exilio siga presente, la promesa nunca ha sido retirada. Volver al principio, volver a la imagen, volver a la luz. Que el eco del Génesis siga ardiendo en tu alma y te recuerde cada día que nunca fuiste solo barro, nunca fuiste solo historia, siempre fuiste y serás chispa divina buscando el camino de regreso a casa.